Bendiciones Doctor, grandemente. buenas noches. Bendiciones grandemente en el nombre del Señor. Amén. Gracias. Amén, amén. Igualmente, doctor. Amén. Dios le bendiga. Ya en este día estamos llegando a la parte final de nuestro estudio de psicología educativa. Alabado el nombre de Cristo. Y por lo tanto, esta es la última unidad y vamos a presentar lo que son los avances finales o las investigaciones finales actuales, lo que es la psicología educativa. Amén, que tienen gran relevancia y que deben ser consideradas también para nosotros. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, aquí tenemos algunos aspectos que son importantes. Amén. Vamos a presentarle. Amén. Me dice si están observando las imágenes. ¿Están llegando correcto? Sí, maestro. Amén. Amén, amén, doctor. Es importante. Perfecto, doctor. Muy bien. Se ve la diapositiva. Muy bien. Se ve perfectamente bien. Correcto. Entonces vamos a hacer los últimos arreglos. Amén. Y aquí estamos. El tema primero es el aprendizaje y la enseñanza en la actualidad. Es un tema de importancia, ya que si vamos a concluir en el día de hoy con lo que es la enseñanza, amén, tenemos que ver estos aspectos que son de importancia para nosotros. Amén. Déjeme recibir en este salón virtual a algunos estudiantes que están solicitando entrada y así lo estamos autorizando y de inmediato seguimos nosotros con nuestra última lección. Amén. Esperando que esta semana recién pasada hayan tenido buenas experiencias en el Señor. Amén. Y que lógicamente estén en salud. Hay algunos estudiantes que han estado enfermos. Oramos por ellos para que el Señor los sane y también que ponerse en pie, recuperarse completamente para seguir nuestras vidas con normalidad. Hay situaciones también que estamos viviendo y así como vivimos situaciones de verdad, creo que la situación en la enseñanza también es una situación que tenemos que tomar en consideración. ¿Cómo son los salones de clase en la actualidad? Este estudio que estamos presentando es un estudio que se hizo en Estados Unidos. El autor de este libro es norteamericano y por lo tanto él se enmarcó dentro de su contexto que es Estados Unidos. Nos dice que en el 2013 el 12% de las personas que vivían en Estados Unidos habían nacido en otro país, es decir, eran extranjeros, el 12%. Y 18% hablaban en su hogar un idioma diferente al inglés, o sea, casi hispano y de otras nacionalidades. En el 2050 se estima que los grupos raciales o étnicos serían mayoritarios en Estados Unidos y cada estadounidense será miembro de un grupo minoritario, o sea, casi el 20% de los niños norteamericanos, ese otro dato, viven en estado de pobreza, que siempre se dice que como es Estados Unidos hay mucha abundancia y lamentablemente hay muchas situaciones críticas y mucha situación de miseria y abandono, el que se perciben aún en nuestras aulas, que es la escuela pública. Entre los años 2002 y 2003, casi la mitad de los norteamericanos, de estudiantes en Estados Unidos, con edad escolar, con discapacidades, recibieron la mayor parte de su educación en los salones de clases generales. Aun cuando los estudiantes son cada vez más diversos en relación con su origen racial y étnico, idioma y nivel académico, no ocurre lo mismo con los profesores. Es un estudio basado en los estudiantes, pero también basado en los profesores. El porcentaje de profesores blancos está aumentando, mientras que el porcentaje de profesores afroamericanos está disminuyendo. ¿Qué ocurre? Este es un estudio solamente de observación, no es un estudio de análisis, simplemente presentan datos que se han observado en lo que es nuestras escuelas en la actualidad. Además, ¿qué tenemos que decir al respecto? Hay otros temas que son importantes, como es, por ejemplo, el examen escolar que se imparte a final de los grados,
Amén. Esto o evaluación estandarizada que se imparte como sistema educativo. En inglés las siglas son NCLB y significa, amén, que ningún niño se quede atrás por la sigla en inglés. Es una ley de educación general aprobada en Estados Unidos que obliga, amén, a estandarizar hasta el grado 12. La ley para niños no se quede atrás del 2002 exige, por lo tanto, que cada año se aplique el examen estandarizado de aprovechamiento en lecturas, matemáticas a todos los alumnos del tercer a octavo grado, así como examen adicional en el bachillerato. Se aplica un examen de ciencias en cada periodo escolar, primaria, secundaria y bachillerato. Con base a estas calificaciones de estos exámenes, las escuelas son evaluadas para determinar si sus alumnos tienen un progreso anual adecuado. Se habla del PPA, que es la prueba que evalúa las habilidades y conocimientos de los alumnos. Y lógicamente que las escuelas reciben ayuda de acuerdo a ese nivel de PPA que puedan tener, amén, para capacitar a los alumnos. Y hay incluso, amén, en cada distrito escolar competencia en las escuelas para ver cuál de ellas obtiene mejor calificación. Los estados participan hasta cierto punto en la definición de competencias y en establecimiento de los estándares para el PPA. Sin embargo, la manera en que los estados definen estos estándares, la ley NCLB exige que todos los estudiantes de las escuelas alcancen las metas de competencia hacia el final del año escolar, por ejemplo, 2013-2014, que se estableció con mayor rigor en ese tiempo. Hay evidencias, nos preguntamos nosotros, hay evidencias de que los profesores marquen la diferencia en el sistema escolar o son simplemente los programas. Los programas, el currículum escolar, amén, es importante, pero también son importantes los profesores, porque los profesores en el sistema escolar realmente marcan la diferencia. No sé su experiencia, si en sus países, por ejemplo, de donde usted, si su país tiene lo que es los exámenes estandarizados, amén, o algún programa parecido al que ningún niño se quede atrás, que obliga a pruebas nacionales, como le llaman en muchas partes, pruebas nacionales, que a pesar de que el niño cumpla su programa de estudio, para poder ser promovido, por ejemplo, necesita pasar una prueba nacional. Sería bueno compartir esa experiencia. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, que es la psicología educativa, y la pregunta es si hay pruebas, si hay evidencias de que los profesores marcan la diferencia. 3 estudios dan cuenta del poder que tienen los profesores en la vida de sus alumnos. El primero reveló que la calidad de la relación profesor-alumno en el jardín de niños predecía diversos aspectos del éxito escolar hasta el segundo grado de secundaria. El segundo estudio encontró resultados similares con estudiantes desde el jardín de niños hasta el quinto grado. Y el tercer estudio examinó el aprovechamiento en matemática de 2 grandes distritos escolares conforme pasaron por tercero, cuarto y quinto grado. Nuevamente, la calidad del profesor marcó una diferencia. Los estudiantes que tuvieron 3 profesores de alta calidad de forma consecutiva estaban mucho más adecuados que los alumnos que pasaron unos más años con profesores de menos competencia. Entonces, creo que este estudio es significativo y que habla que no solamente, diríamos, son los programas educativos, no solamente es el plantel escolar en su contexto, sino también la calidad, la capacitación de los profesores. Y creo que más que su capacitación académica nos refiero, sino que es cómo el profesor puede interactuar, cómo puede motivar a los estudiantes para llevarlo a otros niveles de desarrollo más adecuados para ellos mismos. ¿Qué es una buena enseñanza? Nos preguntamos. Los buenos profesores se comprometen con sus alumnos y deben enfrentarse a una amplia gama de habilidades y desafíos. Distintos idiomas, diferentes situaciones en el hogar,
que es el contexto norteamericano. Amén. Distintos idiomas, porque muchos, la mayoría, actualmente hay un gran índice de estudiantes que son extranjeros, que son latinos especialmente en Estados Unidos, y por lo tanto la cultura latina es distinta a la cultura americana o a la afroamericana, que son completamente diferentes. Además, hay diferentes niveles culturales, niveles económicos, y por lo tanto tenemos que hablar también de las grandes diferencias que hay en los hogares. En los hogares hay gran diferencia económicas, de pobreza, amén, y también diversas habilidades y discapacidades. Diversas habilidades porque los alumnos en sí tienen habilidades distintas unos con otros, y incluso hay algunas discapacidades que pueden presentarse en los alumnos que los profesores tienen que, diríamos, tomarlo como un reto, como un desafío a su proceso de enseñanza. Estas son algunas particularidades, diríamos, que los profesores están confrontando en la actualidad. Por esto deben adaptar la instrucción y la evaluación a las necesidades de sus alumnos. Todo el tiempo que estos expertos navegan a través de material académico, también se ocupan de las necesidades emocionales de sus alumnos, ayudándolos a aumentar su autoestima y fomentando la responsabilidad. Son dos áreas en las cuales un buen profesor, debe siempre enfatizar. ¿Cuáles son? Aumentar su autoestima y fomentar la responsabilidad. Y por lo tanto, cada enseñanza tiene que ser altamente motivada, pues si no hay motivación, no hay aprendizaje. Desde el primer día, planean y enseñan de manera cuidadosa los procedimientos básicos para la vida y el aprendizaje de sus clases. O sea, cada enseñanza debe ser planeada. Hay un planeamiento escolar, un planeamiento de cada lección. Amén. Y esto requiere, por supuesto, tiempo, y lógicamente que los profesores, por ejemplo, de condición económica baja, tal vez no tengan tanto tiempo porque tienen que tomar horas extras en otros trabajos que para ser buenos profesores. Y por lo tanto, lógicamente, todavía hay grandes discusiones sobre el salario de los profesores, que aún el salario universitario es sumamente bajito en Estados Unidos, en la mayoría de las escuelas, de los colleges y en la mayoría de las universidades, y también que nunca dan, diríamos, tiempo completo, sino tiempo parcial, para no pagar ni siquiera compensaciones, y por lo tanto es una área que aún los profesores están luchando en esta área, y estoy seguro que también en los diferentes países que estamos aquí representando ocurre lo mismo. Amén. Que los profesores no son compensados proporcionalmente con el trabajo que realizan, y por lo tanto tienen que descuidar algunos aspectos de su trabajo. ¿Cuáles son las preocupaciones de los profesores novatos? Lo que son novatos. Aprender a enseñar es un proceso gradual. Las preocupaciones y los problemas de los profesores cambian conforme van progresando. Durante el primer año, la atención suele enfocarse en mantener la disciplina, motivar a los estudiantes, ajustar a las diferentes diferencias entre alumnos, evaluar su trabajo, trabajar con los padres de familia, llevarse bien con otros profesores, etcétera. Eso es pues durante el primer año. Amén, que todavía no tiene tanta confianza en sí mismo, ni tiene tanta experiencia tampoco en sí mismo. Incluso con tales preocupaciones, muchos profesores novatos ofrecen creatividad y energía en su labor docente y mejoran cada año. Eso es importante. El profesor más experimentado podría modificar sus intereses acerca del crecimiento y la efectividad profesionales con una amplia gama de estudiantes. Eso es al respecto. Ahora bien, ¿qué es una buena enseñanza? Existen cientos de respuestas para esta pregunta. ¿Qué es una buena enseñanza? Y mucho más cuando hablamos en el plano de la psicología educativa, la cual ha sido objeto de estudio para educadores, psicólogos, filósofos, padres de familia, para solo mencionar algunos grupos. La buena enseñanza no está limitada a los salones de clase, ya que se presenta también en los hogares, en hospitales, en museos, en juntas de venta, consultorios terapéuticos, campamentos de verano. En muchas partes se puede presentar y pues el escenario de una buena enseñanza. En primer lugar, veamos algunas consideraciones al respecto.
una buena enseñanza es una ciencia o un arte. Nos preguntamos, ¿la aplicación de las teorías basadas en investigaciones o invención creativa de prácticas específicas puede producir una buena enseñanza? Un buen profesor es un experto en explicar, o un sabio en la tribuna, o bien entrenador, una guía de compañero. Tales debates se han presentado durante muchos años de qué es una buena enseñanza y cuáles deben ser las capacitaciones o habilidades o las competencias de los profesores para desarrollar una buena enseñanza. ¿Cuál es el rol de los profesores? Los profesores en la actualidad deben tener conocimiento e inventiva. Deben ser capaces de utilizar una amplia gama de estrategias y de crear otras nuevas. Deben constar con ciertas rutinas básicas basadas en las investigaciones para manejar su clase, que muchas veces es difícil de acuerdo a la edad de los estudiantes, pero también deben estar dispuestos y ser capaces de salir de la rutina cuando la situación requiera de un cambio, lo cual también es significativo. Además de esto, tenemos que en consideración, amén, que conocer investigaciones sobre el desarrollo de los estudiantes. Hemos hablado de las diferentes teorías de desarrollo cognitivo, teoría de desarrollo personal, y estas teorías lógicamente nos ayudan a conocer nuestros estudiantes, las capacidades cognitivas del estudiante, emocionales, psicológicas, etcétera, para nosotros poder preparar los programas escolares con la mejor certeza posible. Y por lo tanto, el profesor debe conocer tales estudios, patrones comunes de las edades. También debe investigar estudios que basados en las culturas, en las clases sociales, en la geografía, en género, etcétera. Estos estudios sobre los grupos de estudiantes le pueden ayudar a conocer mejor sus estudiantes y ayudar a personalizar la docencia y hacer más efectivas sus enseñanzas. Necesitan además conocer a sus propios alumnos, los cuales son una combinación única de su cultura, su género, su geografía, su situación económica, su contexto, todos esos elementos, como hemos visto en las teorías anteriores, amén, de psicología, del desarrollo evolutivo, son elementos necesarios y que son elementos, diríamos, que deben conocerse para nosotros desarrollar una buena enseñanza. La enseñanza es una de las pocas profesiones, amén, en las que un profesor nuevo debe asumir toda la responsabilidad como si fuese un profesional experimentado durante las primeras semanas de trabajo. Los profesores veteranos pueden ser una excelente fuente de información y apoyo durante esas primeras semanas. Y por lo tanto, les recomendamos a los profesores, amén, nuevos y viejos, conocer los diferentes estudios acerca de los estudiantes, los cuales brindará las herramientas necesarias para hacer un excelente trabajo. Esta es la situación actual de la enseñanza en Estados Unidos y también se puede decir en América Latina y otros países del mundo. Ahora, la investigación en la actualidad, porque estamos hablando de lo que es una ciencia de la enseñanza, de la psicología educativa, y es decir, la psicología aplicada al campo educativo. ¿Cuáles son las investigaciones, amén, que la psicología está realizando en el campo de la educación en la actualidad? Los psicólogos educativos diseñan y realizan muchos tipos o diferentes tipos de estudios de investigación. Algunos, amén, se puede decir, algunos son descriptivos, es decir, su propósito es únicamente el de describir los sucesos de una clase en particular o de varias clases o cualquier otra situación. Por ejemplo, los estudios descriptivos, el que determina, por ejemplo, el porcentaje de extranjeros, de latinos, de afroamericanos, de las escuelas públicas, los niveles educacionales de las escuelas públicas, amén, los niveles, la composición, diríamos, cultural de los estudiantes y de los maestros, etcétera. Esos son estudios descriptivos que nos permiten conocer, amén, conocer a profundidad lo que está ocurriendo, como si fuese un retrato o una radiografía, para conocer a fondo lo que ocurre en las escuelas de un país determinado, y a partir de ese estudio descriptivo podríamos tomar algunas conclusiones. Otros estudios son experimentales, que en vez de observar y describir,
los investigadores estudian las causas y los efectos, es decir, introducen algunos cambios y observan los resultados para ver, amén, medir lo que son las causas y efectos. Comencemos viendo los estudios descriptivos. Los informes de los estudios descriptivos suelen incluir resultados de encuestas, respuestas de entrevistas, muestras de diálogos reales en el salón de clase o grabaciones en audio o video de actividades académicas. Un método descriptivo, la etnografía del salón de clase, etno es etnia, amén, se tomó de la antropología para saber la composición étnica del salón de clase o de un distrito escolar en general o de una determinada sección. Los métodos etnográficos implican el estudio de acontecimientos que ocurren de manera natural en la vida de un grupo y buscan comprender el significado que tiene tales sucesos para la gente que participa en los mismos. Por otro sentido, amén, tenemos que ver otros enfoques. Algunos estudios descriptivos, el investigador utiliza la observación participante y trabaja dentro de la clase o la escuela para comprender las acciones desde la perspectiva tanto del profesor como la perspectiva de los alumnos. El investigador está en el salón de clase simplemente observando, amén, y observando, tomando notas, tomando grabaciones, etcétera, etcétera. Los investigadores también utilizan estudios de casos, los cuales, por ejemplo, investigan a profundidad la manera en que un profesor planea su discurso o la forma en que un estudiante intenta aprender un material específico. Que sería un estudio de caso. Amén. Ahora, hay otro estudio que se llaman estudios experimentales. En este tipo de investigación permite que los psicólogos educativos vayan más allá de las predicciones. Cuando estudias tú un estudio, por ejemplo, descriptivo, tú puedes, en base a ese estudio descriptivo, hacer ciertas predicciones. En este caso, vamos más allá de las predicciones y estudiamos las causas y los efectos. En vez de solo observar y describir una situación existente, los investigadores introducen cambio y observan los resultados, es decir, la relación causa y efecto en cada caso. Primero se crea un grupo comparable de participantes. En la investigación psicológica, el término participantes también pueden ser llamados sujetos. Por lo general, se refiere a las personas sometidas a un estudio. Casi siempre las personas que están sometidas a un estudio no deben saber que están siendo observadas, pues cambian su forma de actuar normal y se observa, por lo tanto, sin ese conocimiento de que se está haciendo un estudio determinado. Amén. Eso es como, por ejemplo, dice las personas que están haciendo grabadas, lógicamente que se forman de manera diferente porque saben que están siendo observados. Una forma común para asegurarse de que los grupos de sujetos serán esencialmente similares consiste en asignar a cada sujeto un grupo utilizando un procedimiento aleatorio. O sea, cuando se eligen los participantes es de forma aleatoria. En uno o más de estos grupos, los experimentadores o investigadores modifican algunos aspectos de la situación para saber si este cambio o este elemento que están modificando tiene efectos similares en el grupo o qué efecto podría tener el grupo. Luego comparan los resultados obtenidos en cada grupo y generalmente se realizan pruebas estadísticas para ver si hay consistencia. Cierto número de estudios que examinaremos intentan identificar relaciones de causa y efecto al planear preguntas como estas. Si los profesores ignoran a los estudiantes que levantan de sus asientos sin permiso o elogian a los que están trabajando en sus escritorios, ¿cuáles son las causas? ¿Qué efecto produce cuando es ignorado y qué efectos produce cuando es elogiado? ¿Los estudiantes pasarán más tiempo trabajando en sus escritorios? En realidad se trata de un experimento de campo porque se lleva a cabo en un salón de clases real y no en un laboratorio. Amén. Y por eso se llama experimentos de campo. Hay diseños que son diseños experimentales de un solo sujeto, o sea, de una sola persona. El objeto de estudios experimentales de un solo sujeto consiste en determinar los efectos de una terapia
de una estrategia de enseñanza o de una investigación sobre un estudiante en particular. Un método común implica observar al individuo durante un periodo de línea base y evaluar la conducta de interés, probar una intervención y observar resultados, después eliminar la intervención y regresar otra vez a las condiciones de base que se tuvo al principio, finalmente restablecer la investigación, cómo se iba. O sea, se introduce una modificación, se estudia un resultado, pero también se vuelve a realizar el mismo experimento sin la modificación para ver si obtienen idénticos o iguales resultados, o que esa variante que hemos introducido tal vez es significativa o tal vez no es significativa. Y eso es lo que se hacen los estudios experimentales de un sujeto o los estudios experimentales de varios sujetos. Hay estudios que se llaman estudios microgenéticos. El objetivo de la investigación microgenética es estudiar de manera intensiva los procesos cognitivos en el momento de cambio, o sea, conforme este sucede. Por ejemplo, los investigadores que con el transcurso de varias semanas analizan la forma en que los niños aprenden una estrategia específica para sumar números de 2 dígitos. El enfoque microgenético posee 3 características básicas. ¿Cuáles son? Número 1, los investigadores observan el periodo completo de cambio, desde que inicia hasta el momento en que se vuelve relativamente estable. Número 2, se realizan muchas observaciones, a menudo utilizando grabaciones en video, entrevistas y transcripciones de palabras exactas de los individuos que estudian. Y número 3, la conducta que se observa se coloca bajo microscopio, es decir, se examina a cada momento, ensayo tras ensayo para ver los resultados. El objeto de los estudios microgenéticos consiste en explicar los mecanismos subyacentes al cambio, o sea, cuáles son los mecanismos que generan el cambio, que no se ven a simple vista. Por ejemplo, qué nuevos conocimientos o habilidades se están desarrollando para que el cambio tenga lugar. Sin embargo, este tipo de investigación es muy costosa y requiere mucho tiempo, por lo cual no es muy frecuente, amén, que se utilice en lo que es la investigación académica. La función del tiempo en la investigación. Otra distinción útil para comprender la investigación es una distinción basada en el tiempo. ¿Qué significa? Muchas de las cuestiones que los psicólogos desean estudiar, como el desarrollo cognitivo, suceden durante varios meses o varios años, porque no se puede observar el desarrollo cognitivo de un niño en una semana. Eso no es posible. Es como usted pretender notar el desarrollo físico del gimnasio en la primera semana de ejercicio. Eso no es posible. De manera ideal, los investigadores estudian el desarrollo observando a su sujeto durante muchos años conforme ocurren los cambios en el tiempo. Tales estudios se conocen como longitudinales porque son largos, de muchos años, los cuales son informativos pero costosos igualmente con el microgenético. Requieren de mucho tiempo y no siempre son prácticos, ya que mantener contacto con los sujetos durante muchos años mientras crecen y se desplazan podría resultar casi imposible. Por consiguiente, muchas investigaciones son transversales, es decir, se enfocan en grupos de niños de diferentes edades. Por ejemplo, para estudiar cómo cambian el concepto de vivo que tienen los niños desde los 13 hasta 16 años de edad, los investigadores entrevistan a niños de distintas edades en vez de realizar un seguimiento de los mismos niños durante esos 14 años. Y eso se llama estudios transversales. En vez de yo, amén, pretender estudiar a un niño para ver el desarrollo cognitivo durante 14 años, simplemente hago entrevistas, amén, a una cantidad mayor de niños para conocer los desarrollos que han tenido durante ese lapso de tiempo. Amén. Se llaman estudios transversales. Los maestros como investigadores, ¿pueden los maestros ser investigadores? Sí pueden ser investigadores. La investigación también puede ser una forma de mejorar la enseñanza en un salón de clase o en una escuela. El mismo tipo de observaciones, intervenciones, reuniones de datos, análisis que se realizan con cuidado en grandes proyectos de investigación
pueden aplicarse en un salón de clase para responder preguntas sobre problemas específicos de ese salón de clase o de esa escuela. Por ejemplo, ¿cuáles indicadores de escritura parecen alentar la mejor reacción descriptiva en mi clase? ¿Cuándo parece que Kenny, por ejemplo, un estudiante, le resulta más difícil encontrarse en las tareas académicas, concentrarse en las tareas académicas? Asignar tareas en un grupo de ciencia conduce a una participación más equitativa de los alumnos de uno u otro género, o sea, cómo se integran los varones, cómo se integran las hembras, etcétera. Esos estudios se pueden realizar en salón de clases, se pueden hacer. Este tipo de investigación enfocada en la resolución de problemas se llama investigación-acción, porque es el profesor que la está implementando. Al enfocarse en un problema específico y al hacer observaciones meticulosas, los profesores pueden aprender mucho acerca de su labor docente y también puede aprender mucho sobre sus alumnos. Amén. Y estos son dos aspectos importantes que hemos visto. En resumen, podemos decir, amén. Con respecto al primer tema, amén, ¿cuál es la situación real de nuestra escuela en la actualidad? Amén. ¿Cuál es la composición etnográfica de nuestras escuelas? ¿Son todos de la misma cultura? ¿Todos pertenecen al mismo nivel social, al mismo nivel económico? O sea, existe lo que puede decir escuelas estandarizadas, homogéneas, por así decirlo. Amén. A veces se puede decir que sí, porque muchas veces las escuelas están en un sector. Amén. Y como está en un sector, y se puede decir que hay escuelas donde predomina la clase media, hay escuelas que predomina la clase pobre, hay escuelas que predomina la clase alta, etcétera. O cuando son escuelas públicas, se puede decir que muchas veces está estandarizada. Amén. En otras ciudades, en otros pueblos, en otros estados, en otras naciones, amén. Lógicamente que hay libertad y usted puede inscribir a sus hijos en la escuela que usted guste, mientras que en otras no. De donde vive, ahí está su escuela, le corresponde esa y tiene por lo tanto que hacerlo, que inscribir a su hijo en esa misma escuela. Y si lógicamente de acuerdo a la comunidad, así mismo será la escuela. Si la comunidad hay un porcentaje de latino alto, la escuela también lo tendrá. Si la comunidad tiene un porcentaje de afroamericano alto, la escuela lo tendrá. Si la escuela tiene un porcentaje de chino o japonés alto, igualmente la escuela. Si el barrio, la comunidad tiene X, vería, por ejemplo, X estrato social o X estrato económico, así mismo la escuela. Amén. Y esos factores se van a reflejar indiscutiblemente en lo que es la escuela, porque la escuela, según se dice, es una expresión de la comunidad, es la comunidad, diríamos, expresada, como es una muestra de la comunidad, por así decirlo. Y ese es el primer tema que hablamos, sobre la condición de la escuela y muchas veces la condición de los maestros. Los maestros determinan, diríamos, son determinantes en una buena enseñanza. Preguntamos. ¿Es determinante los maestros en una buena enseñanza? Amén, Claro. pastor. Amén. Amén, amén. Amén. Eso es ¿Cuáles deben positivo. ser las preocupaciones de un profesor? Hubo un hombre ilustre llamado José Cáceres, que dijo que si un profesor no ha llenado, si un profesor no ha motivado a los alumnos a investigar, no ha llenado su cometido. Entonces pienso que el maestro, el objetivo principal es de motivar a que los alumnos pues se activen a lo que es el conocimiento, a la lectura, para poder realmente llegar al cometido. Amén. ¿Quién más puede responderme? ¿En qué deben enfocarse los profesores en clase? Amén, doctor. Quiero participar. Wilfredo. Amén. Hola. Wilfredo, dígame.
Sí, bueno, yo creo, doctor, que el papel del docente en el aula de clase es muy fundamental. De acuerdo a lo que nos dijo el hermano que me antecedió, influye mucho la motivación, porque a través de esa motivación nosotros vamos a tratar de que el estudiante cambie de ciertas actitudes hasta cierto punto negativas que lleva al aula de clase, pero con nuestra motivación y también aplicando nuestros métodos de enseñanza y aprendizaje, vamos a permitir que ese estudiante pues se meta, como se dice, en la atmósfera del aprendizaje para que de esa manera pues nuestro cometido se haga realidad en ese aspecto. Ahora bien, ¿qué debe Amén, conocer? maestro. Maestro, ¿Me habla? Maestro, quiero expresarle algo. ¿Quién me habla? Jim. Jim Francis. Jim Francis. después de Amén. Jim Daniel, quiero decirle algo, maestro. Uno de los objetivos principales del maestro, del docente, debería ser o es o debe ser fomentar la convivencia en el aula y también fuera de ella. Esto le va a ayudar, ¿verdad?, a resolver o a resolucionar muchos problemas de disciplina que puedan traer los estudiantes. También a la vez, ¿verdad?, crear una confianza especial para que en el momento de la enseñanza-aprendizaje pueda haber un buen fundamento, tanto del maestro como de los estudiantes. O sea, estimularlo y valorar su esfuerzo, su constancia, su disciplina y todo lo que conlleva con la enseñanza-aprendizaje en una aula de clase. Amén. Gracias, Jim. Maestro, Daniel, Daniel de este lado. ¿me habla Daniel? Sí, Daniel. un punto muy importante que yo creo que cada maestro debe de tener es ver, lo digo porque fui maestro un tiempo, es ver cuáles son las falencias que viene ese estudiante para poder pues realizar sus técnicas para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo no conozco las debilidades, lo que le falta a mi estudiante, las situaciones que él puede tener desde un punto de vista, yo no voy a entender algún tipo de acción de él a la hora de no poder quizá asimilar un tema o darme lo que yo entiendo que el alumno pudiera darme. Entonces, yo creo que es muy importante que un maestro pues conozca esas falencias, esas debilidades, Conocer al estudiante. claro, porque eso me va a dar a mí las herramientas de yo poder hacer mi programa de trabajo, ¿verdad? Para poder enseñar, porque todo el que ha sido maestro en esta sala sabe que no en todos los grupos enseñamos iguales. Correcto. Por ejemplo, Amén. yo tengo un grupo, o yo tuve un grupo una vez que yo me paraba y yo duraba 2 horas hablándole de un tema y la semana próxima o al otro día yo venía con un examen sorpresa y el 90% de ese grupo me sacaba buena nota, porque eran niños que o escuchando eran buenos, pero investigando no, o leyendo no asimilaban igual. Entonces, cuando uno conoce esas debilidades, si oyen un audio que está en la oficina de la iglesia, están en una actividad. Entonces, si uno conoce eso del alumno, pues ya uno va viendo la estrategia de trabajo y sabe cómo va a poder brindar todo el conocimiento a ese alumno. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Doctor, si me Daniel. permite. Ana Francisco. Luego Roberto, Amén, ¿verdad? amén, amén, Gracias, amén. doctor. Gracias. Ana Shalom, Francisco, shalom, luego Dios Roberto. bendiga. Sí, Ana Francisco de este lado. Dios bendiga para todo. Voy con el mismo tenor del compañero. Es así. Primeramente, el maestro, cuando tiene un grupo, hace lo que es una evaluación. Cuando nosotros hacemos esa evaluación, a través de esa evaluación nos permite conocer qué trae el estudiante, qué tiene el estudiante y de ahí en adelante cómo nosotros podemos trabajar con ese estudiante. Ahí nosotros podemos conocer las debilidades y algunas de las fortalezas.
A veces en grupo que nosotros podemos tener, muchos preguntan, ¿y cómo el maestro conoce a tal grado? Hay estudiantes que le da pánico un examen. Yo soy de la que digo que evalúo por un examen por la obligación que me permite o que nos da la institución, pero no es una herramienta que yo utilizo yo en particular para medir el estudiante. ¿Por qué? Después que tú tienes ya X tiempo a través de las evaluaciones y los trabajos, ya tú vas conociendo, te vas familiarizando con cada uno de esos estudiantes. Tú lo conoces, tú te das de cuenta que esos son parte de tu familia, parte de tus hijos. En qué debilidad, en qué fulano me falla, cómo Juan toma un examen, cómo Pedro puede responderme una pregunta, si lo mando a investigar, quiénes son vagos, quiénes son haraganes. Es lo que nos ayuda a poder identificar dentro del grupo quiénes son más rezagados que otros. Todos no aprenden de la misma forma, claro que no. Otros son un poquito lentos, otros son un poquito acelerados. Cuando nosotros en esos grupos tenemos X situación parecida a la misma, porque se nos da por grupo, hacemos lo siguiente, formamos grupitos. Entre esos grupos, para que ellos no se sientan mal, le vamos poniendo uno de los que más entienda y lo usamos como monitor del grupo. ¿Por qué? Porque ese monitor te hace un poquito, te da la facilidad de poder tú ayudarlo tanto a ellos, y ese monitor también se encarga de ayudar a cada grupo. Amén. Muchas gracias, hermana. El hermano Roberto Gutiérrez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, sí hay audio. Sí, hay audio, perfectamente. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que un maestro debe hacer en el aula? Y he escuchado a los diferentes apreciaciones de los compañeros respecto de motivación, de crear confianza y respecto de la compañera anterior que no aprenden igual, y mucha razón con eso, ¿no? El maestro generalmente tiene un desafío, si es un maestro nuevo, es un desafío grande porque estamos hablando de que tiene un auditorio múltiple, no es estandarizado el proceso de enseñanza-aprendizaje para cierto grado respecto de los conocimientos previos. Los conocimientos previos son diferentes en cada estudiante y ahí hay que particularizar. Hay aulas, como ya usted lo habían dicho, doctor, que tienen desde personas especiales. Por ejemplo, en las aulas de nuestro Ecuador hay niños especiales con autismo y otras cosas que tengan una escuela regular igual que todos, ¿no? Pero hay otras cosas respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, que no todos, si ponemos un ejemplo, saben el 5x5, otros estarán en el 3x3, y ahí es lo que decían los compañeros, la investigación, el conocer la confianza para poder ayudarlo. Ese es un desafío que siempre va a tener un maestro. Fuera lindo tener este proceso se estandarice, ¿no? Y que todos vayan al mismo ritmo, pero no es así. Y eso tiene que ver con los conocimientos previos de muchos, son las causas. Los efectos están ahí, pero las causas son como ya hemos hablado de eso, usted ha hablado anteriormente de los hogares disfuncionales, de los niños problemas, de las discapacidades, de los retrasos en el aprendizaje y muchas cosas que están inmersas en el aula. Bueno, algunos compañeros que están aquí son maestros actualmente y creo que lo entienden muy bien. Gracias, doctor. Amén. Compañero. Una pregunta que quiero hacerle no a usted, sino a cualquiera de los participantes que la pueda contestar. ¿Creen usted que tiene alguna utilidad como herramienta el profesor conocer las diversas teorías de desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, de desarrollo evolutivo del ser humano que hemos estudiado en psicología? ¿Tienen utilidad estas teorías? Claro que sí. O sea, para conocer Sí, a nuestros profe, estudiantes, sí. podemos implementarla como la teoría de Erikson, desarrollo psicosocial del niño y adolescente.
tienen lo que utilidad le hablaba, para doctor, conocer en lo que le hablaba estudiantes. hace un momento. Perdón, por ejemplo, en los conocimientos previos, la zona de desarrollo próximo, hablando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, unos están al llegar a lo que le decía, a ese conocimiento, otros están muy retrasados, otros más. Perfecto. Hay utilidad, correcto. Bueno, sigamos adelante. Vamos a ver cuál es nuestro punto siguiente. Amén. Muchas gracias, hermano, por su participación. Y vamos a ver, amén, lo siguiente. Desarrollo del lenguaje, que es un aspecto importante. Desarrollo del lenguaje. El término desarrollo, en su acepción psicológica más general, se refiere a ciertos cambios que experimentan los seres humanos o los animales también, desde la concepción hasta la muerte. El término no se aplica a todos los cambios, sino solo a aquellos que aparecen de manera ordenada y que permanecen durante un periodo razonablemente largo. Por ejemplo, un cambio temporal generado por una enfermedad grave no se considera parte del desarrollo, porque primero no es natural, amén, es algo que ocurre de manera accidental, y tampoco no es un estado que permanece. El desarrollo humano se divide en diversos aspectos, o cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de diferentes áreas. Hablamos de desarrollo físico, que se refiere a los cambios corporales, a los cambios físicos. Hablamos de desarrollo personal, que es el término que suele utilizarse para designar los cambios que ocurren en la personalidad del individuo. Hablamos también de desarrollo social, se refieren a los cambios en la forma en que el individuo se asocia con las demás personas. Y hablamos también de desarrollo cognitivo, que tiene que ver con los cambios del pensamiento o la cognición. Durante el desarrollo, muchos cambios son solo cuestiones de crecimiento y maduración, o sea que son parte lógicamente, del proceso biológico normal. La maduración, a su vez, se refiere a los cambios que ocurren de manera natural y espontánea, los cuales en su mayoría están programados genéticamente y que tanto el profesor, el educador y muchas veces los padres tienen poca incidencia en esos cambios que ocurren de manera natural y espontánea. Tales cambios surgen con el paso del tiempo y reciben relativamente escasa influencia por parte del ambiente, excepto en los casos de desnutrición o de enfermedad grave. Gran parte del desarrollo físico de un individuo se ubica dentro de esta categoría. Otros cambios se originan a través del aprendizaje conforme los individuos interactúan con su entorno, amén, y también participan en programas educativos. Tales cambios constituyen gran parte del desarrollo social del individuo, desarrollo social, desarrollo cognitivo. ¿Pero qué? ¿Qué sucede con el desarrollo del pensamiento y de la personalidad? Eso ocurre de manera espontánea. El desarrollo del pensamiento y la personalidad. La mayoría de los psicólogos coinciden en que en estas áreas, tanto la maduración como la interacción con el ambiente o naturaleza crianza, como algunas veces se llama, son importantes. Como ya lo hemos visto en otras lecciones, es importante lo biológico, pero también es importante el contexto. Amén. Ambas cosas deben ser consideradas, aunque difieren con respecto a la relevancia que otorgan cada una de ellas. Concluimos los estudios anteriores que deben ser considerados ambas vertientes y darle la misma importancia tanto a lo biológico como también a lo social, porque merece nuestra atención. El contexto es importante, como bien lo hemos demostrado. La influencia de la naturaleza y la crianza da origen a una de tres polémicas continuas en el desarrollo humano. ¿Cuáles son estas polémicas? Lógicamente, en primer lugar, amén, tenemos que observar la comprensión y avance del pensamiento de los estudiantes. En cualquier grupo, los alumnos varían significativamente tanto en su nivel de desarrollo cognitivo como en sus conocimientos académicos. Como profesor, ¿cómo determinaría usted si hay estudiantes que enfrentan problemas porque carecen de las habilidades de pensamiento necesarias o porque simplemente no han aprendido los hechos básicos? Para hacerlo, por ejemplo, un estudio de Case de 1985 sugiere que
o que se observe a los alumnos de forma cuidadosa mientras intentan resolver los problemas que usted les presenta. ¿Qué tipo de lógica utilizan? Uno se pregunta. ¿Se enfocan únicamente en un aspecto de la situación? ¿Se guían por la apariencia? ¿Sugieren soluciones de manera sistemática? ¿O adivinan o olvidan lo que ya han aprendido? Etcétera, etcétera. Como alguien dijo ahorita, se hace una evaluación del estudiante para ver su comprensión, pero también se hace un estudio individualizado de ver, amén, las capacidades o habilidades que han desarrollado los estudiantes en tal sentido. Pregunte a sus alumnos cómo fue que tratando de resolver el problema. Escuche sus estrategias. ¿Qué tipo de pensamientos subyacentes en los errores o problemas repetidos? Los estudiantes son la mejor fuente de información acerca de sus propias habilidades y de pensamiento, según nos informa Confrey en un estudio realizado en el 1990. O sea, el primer recurso que tenemos son los mismos estudiantes. Conózcalo, estúdielo, amén, ayúdelo, motívelo, como se han dicho. Ahora, el desarrollo del lenguaje en diversas culturas, ¿cómo ocurre? En todas las culturas los niños dominan el complicado sistema de su lenguaje maternal, a menos que exista una grave privación o problema físico que interfiera con ello, como es la sordera, amén, o la mudez, problemas del habla. Este conocimiento es sorprendente. Para sostener una conversación, los niños deben coordinar los sonidos. Y hay idiomas que son, amén, que tienen que ver mucho en los sonidos. También el inglés tiene que ver mucho en los sonidos. Para sostener una conversación tienen que ver los sonidos, significados, las palabras, las secuencias de estas, o sea, la lógica, la sintaxis, amén, el volumen, el tono de la voz, las inflexiones y las reglas de tonos en torno a la forma de hablar. Hay muchos aspectos que son complejos, que son psicológicos, y los niños lo van aprendiendo de forma natural en la medida que tienen la maduración o desarrollo físico y el desarrollo cognitivo se va presentando. No obstante, alrededor de los 4 años, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario de miles de palabras y un conocimiento básico de reglas gramaticales para conversar, según un estudio realizado en el 2002. Amén. ¿Qué se desarrolla? El lenguaje y diferentes culturas. Existen más de 6.000 idiomas naturales en el mundo. En general, las culturas desarrollan palabras para los conceptos que son importantes en esa cultura. Los niños pequeños empiezan a desarrollar su lenguaje sencillo, añadiendo plurales, terminaciones para verbos en el pasado, en el presente continuo, etc. Muchas veces lo vemos que hasta como que inventan palabras. Amén. Porque no saben, por supuesto, las reglas gramaticales con los verbos irregulares, con las conjunciones de verbos, no la conocen, pero comienzan a asociarla y comienzan a aplicarla automáticamente mientras van creciendo. Un estudio clásico realizado por Jean Berko demostró que los niños podían explicar esas reglas incluso con palabras que nunca habían escuchado en plural, teniendo pasado o el posesivo, simplemente al comenzar a escuchar las palabras y aprendiéndose las palabras, aumentando su vocabulario. Por ejemplo, cuando se le mostraba una imagen de un solo ut, una palabra inexistente que se utilizó para hacer la prueba, o sea, miren un boot, por ejemplo, ut o boot, amén. Los niños de edad preescolar eran capaces de contestar de manera, este es un ut, ¿qué son estos? Pues en español sería uses, amén. En inglés simplemente se le añade la S y listo, ahí está el plural. O se le añade ES y ahí está el plural. Pero ya ellos sabían la forma de hacer, de construir el plural, aún con una palabra que es inventada, porque conocen las reglas de lo que es singular y plural y cómo se forma. Y de esa manera demuestran que la manera en que ellos aprenden el lenguaje. Durante el proceso del descubrimiento de las reglas que gobiernan esos aspectos del lenguaje, los niños cometen algunos errores muy interesantes. Amén. Muy interesante. Ahora bien, ¿qué ocurre con los niños que hablan 2 idiomas o más, que son bilingües? ¿Acaso por hablar o enseñarle 2 idiomas tienen menor desarrollo cognitivo?
¿Acaso tardan más al hablar? ¿Acaso tienen algún problema de desarrollo del lenguaje por estar con dos idiomas? En sus casas, que son latinos, le están hablando español. En las escuelas, que son americanos, le están hablando inglés o tal vez otro idioma, y aprenden los dos idiomas. Tardan más al hablar. ¿Qué ocurre con estos niños? Los niños que aprenden y hablan dos idiomas no sufren ningún problema cognitivo. De hecho, hay beneficios. Los altos niveles del bilingüismo están correlacionados con mejores habilidades cognitivas en el área como la formación de conceptos, porque usted conoce un concepto no solamente en español, también lo conoce en inglés o en otro idioma, y por lo tanto puede explicar el concepto de una manera mucho más amplia porque domina dos idiomas y tiene concepto más claro. Teoría de la mente, flexibilidad cognitiva, hay mayor flexibilidad cognitiva y entendimiento de que las palabras expresan solamente símbolos de lenguaje. Amén. Las palabras, las ideas son expresadas por símbolos de lenguaje. Por lo tanto, hay más flexibilidad, amén, más desarrollo cognitivo en los niños que son bilingües. Además, esos niños poseen una mayor comprensión metalingüística con respecto a la manera en que funciona el lenguaje. Por ejemplo, tienen mayor posibilidades de detectar errores gramaticales. Al parecer, estos hallazgos, estos estudios se sostienen siempre y cuando no exista un estigma relacionado con el hecho de ser bilingüe y siempre y cuando no se espere que abandonen su lengua materna para aprender un segundo idioma. O sea, cuando existan estas condiciones normales y se desarrolla que hablan dos idiomas de manera normal, entonces lógicamente eso representa gran beneficio cognitivo para el niño. Asimismo, el hecho de hablar dos idiomas es una ventaja cuando las personas salen de las universidades e ingresan al mundo laboral porque tienen mayor preparación, mayor capacidad y lógicamente hay mayor campo de trabajo para el que habla dos idiomas. Aun cuando las ventajas del bilingüismo son claras, muchos niños y adultos están perdiendo su lenguaje de herencia, que es otro problema. Es una gran encuesta realizada en Miami, San Diego, que son lógicamente ciudades llenas de latinos, con estudiantes inmigrantes de primera y segunda generación que cursaban segundo y tercer año de secundaria. Amén. Los estudios de Portes y AO de 1998 encontraron que solo el 16% conservaba la habilidad de hablar bien su lengua de herencia y que 72% dijo que prefería hablar el inglés y no el español. Lógicamente, ambas cosas pueden afectar. Que aprendas los dos idiomas de manera natural, eso es perfecto. Ahora, que pierdas tu lengua materna, eso no es tan ideal, por así decirlo. El aprendizaje de un segundo idioma. ¿Qué pasaría si usted no aprendió dos idiomas durante su crecimiento? ¿Cuánto y cómo deberá aprender un segundo idioma? No es cierto que los niños pequeños aprenden un segundo idioma con mayor rapidez que los adolescentes o los adultos. No es cierto. De hecho, los niños más grandes atraviesan más rápida las etapas de aprendizaje de un idioma que los niños pequeños. Los adultos, aún más, cuentan con más estrategias de aprendizaje y más conocimiento del lenguaje en general para dominar un segundo idioma, según estudios que se han realizado en psicología educativa, como la de Díaz Rico y Wick en el 2002. Amén. Esto es por el estigma de que los adultos, la gente mayores, no pueden aprender un segundo idioma. La edad es un factor importante, sí, eso es, en el aprendizaje de un idioma, pero no porque exista algún periodo crucial o un periodo crítico, que si pasa ese periodo crucial o crítico no puedes aprender el idioma. No, no es por eso. Existe y es importante la edad para tú tomar el acento nativo del segundo idioma. Amén. Pero no porque no puedes aprenderlo. Sin embargo, como vimos anteriormente, en este capítulo parece que existe un periodo crucial para aprender con exactitud la pronunciación del idioma. Cuanto más temprano aprende una persona un segundo idioma, más parecida será su pronunciación, su acento al idioma nativo. Amén. Esto es. Ahora,
Cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, que es el tema general de este estudio, o déjeme ver cómo está nuestro tiempo, está bueno, amén. El desarrollo cognitivo, el desarrollo del idioma, amén. ¿Qué problemas presenta el bilingüismo en los niños y adolescentes? Preguntamos. ¿Es desventaja o es desfavorable que los niños aprendan 2 idiomas? Daniel de este lado, maestro. Favorable, profesor. Bueno, por lo que usted nos acaba de expresar y hasta los estudios he realizado, es bastante favorable que un niño pueda ir aprendiendo 2 idiomas, siempre y cuando no deje de aprender o deje atrás su lengua materna o su lengua de herencia. Amén. Es muy favorable. ¿Cuáles son los beneficios de aprender un segundo idioma? Hablo de los niños, ¿verdad? El desarrollo cognitivo. Desarrollo cognitivo. ¿Qué cosa, Giovanni? Que le favorece el desarrollo cognitivo aprender 2 idiomas. ¿Alguien puede explicar en qué favorece aprender 2 idiomas, que el niño aprenda 2 idiomas? ¿Eso afecta, interfiere en su desarrollo cognitivo? ¿Produce atrasos escolares? ¿Cómo? ¿Están presentes? Amén. Seguimos. El cerebro, el desarrollo cognitivo. Amén, maestro. ¿Me habla? Sí, Daniel. estamos. Jim Francis. Sí, Daniel. Jim Francis. Ok, dale a Jim. Jim. Según lo que usted argumentaba, maestro, aprender otros idiomas, los niños aprender otros idiomas, le es beneficioso, ya que esto mejora sus habilidades, tanto las habilidades sociales como las habilidades motoras, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con esto que usted argumenta, que usted nos dice, y muchos estudios han demostrado esto, y esto con el tiempo puede prevenir diversos tipos de enfermedades como el Alzheimer, entre otras. Amén. No lo expliqué, pero sí está perfecto porque estudios lo han demostrado. Amén. Incluso usted mantenerse mentalmente activo, mentalmente estimulado, puede prevenir también el Alzheimer. Amén. Esto es muy importante porque estudios ya lo han demostrado en tal sentido. Ahora bien, sigamos con el tema del desarrollo cognitivo. Ana Francisco, ¿quería aportar algo sobre este tema? Sí, profe, sí. Por favor. ¿En qué favorece, que ahorita hubo una interrupción, aprender otros idiomas entre los niños? Trae un conjunto de beneficios que mejora las habilidades sociales, laboral y culturales, incluso de salud, ya que algunos, ¿cómo le explico? Ya que algunos han podido demostrar hablar varios idiomas, disminuye, santo, ¿cómo la concretiza? Como una enfermedad, ¿cómo es? Alzheimer. El Alzheimer. Ajá, sí, la enfermedad con el Alzheimer. Gracias, profe. Amén. Una pregunta, ¿se animaría usted a comenzar un segundo idioma después de esta clase? Claro que sí, profe. Claro que sí, profe, y ese y Claro otro. que sí. Aleluya. A mí me gustaría 2 idiomas, no un solo. ¿Y usted cree que la gente mayores pueden estudiar? Que pasan los 30 años. Claro que sí. Hay un alagio que dice por ahí que Cotorra Vieja no aprende a hablar, pero hacemos el esfuerzo. Hacemos el esfuerzo. A mí me gustaría hacer el esfuerzo. Deben hacer esfuerzos porque hay muchos beneficios cognitivos y también mucho en todo sentido.
Ufredo. Doctor, sí, yo creo que hoy por hoy es muy importante no solamente aprender un idioma, sino los que sean necesarios, ya que en este mundo globalizado en que vivimos, nos va a permitir tener una mayor relación en todo aspecto, tanto en el aspecto espiritual, religioso, económico, cultural, etcétera, etcétera. Y sobre todo aquellos que aspiramos a viajar a otros países que tienen otros idiomas, otras culturas. Eso nos va a ayudar muchísimo para nuestro desarrollo. Y en conclusión, ¿animaría usted a sus niños pequeños o a sus nietos que estudien un segundo idioma? ¿Lo apoyaría? Claro, doctor. Así es, doctor. Sí, claro. Yo lo Es apoyaría. muy bueno, 2 idiomas. Amén, amén. Yo lo apoyaría y también iría con ellos a estudiarlo. Amén. Porque aquí tengo una dificultad. Vamos ahora a ver. Aquí tengo una dificultad. Amén, está de la vanguardia. Vamos a seguir con el tema de desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, desde el enfoque del cerebro. Amén. Si usted tomó un curso de introducción a la psicología, seguramente leyó acerca del cerebro humano y del sistema nervioso. Quizás recuerde, por ejemplo, que en el cerebro existen varias áreas y que cada una de ellas son especializadas en un área, en un sentido específico o en una función específica. Por ejemplo, el cerebelo, con apariencia de un plumaje, coordina el equilibrio y movimiento suave que implican las destrezas. Eso tiene que ver con el cerebelo, desde los movimientos delicados de una bailarín hasta el acto diario de comer sin introducir el tenedor en la nariz. Esa coordinación motora tiene que ver con el cerebelo. En ocasiones el cerebelo también desempeña un papel importante en funciones cognitivas superiores, como es el aprendizaje. Y véase la importancia del cerebelo. El hipocampo resulta fundamental para lograr recordar información nueva y experiencias recientes, en tanto que la amígdala dirige las emociones. El tálamo se relaciona con nuestra capacidad para aprender información nueva, en especial el tipo de información verbal. La información reticular tiene un papel importante. Amén. La formación reticular, tiene información importante en la atención y en el estado de alerta, al bloquear ciertos mensajes y enviar otras hacia centros cerebral más elevados en su procedimiento. ¿Qué podemos decir? ¿Qué otras áreas más especializadas tiene el cerebro? Algunos investigadores han descrito el cerebro como una jungla de capas y circuitos, como sistema orgánico, interconectado y complejo, como un gran sistema de computadora. La cubierta externa del cerebro, con un grosor de apenas 3 milímetros, es la corteza cerebral de apariencia arrugada y es el área más grande del cerebro. La corteza cerebral permite las mayores realizaciones humanas, como la resolución de problemas complejos y el lenguaje. Y los seres humanos, esta área del cerebro es mucho más grande que en los animales inferiores. Por lo tanto, la corteza cerebral es importante. La corteza es la última parte del cerebro humano, según la teoría de lo evolucionismo, en desarrollarse, por lo cual se considera que es más susceptible ante las influencias ambientales que otras áreas de este órgano, que es el cerebro. La corteza cerebral se desarrolla con mayor lentitud que otras partes del cerebro y diferentes partes de la corteza maduran en distintos ritmos. Amén. Y esto puede ser significativo. La parte de la corteza que controla los movimientos físicos madura primero. Luego las áreas que controlan los sentidos complejos, como la visión y la audición. Y por último, el lóbulo frontal que controla los procedimientos superiores del pensamiento, es la última en madurar, que va madurando mucho más gradualmente. Los lóbulos temporales, que están a cada lado, amén, tienen funciones importantes en las emociones y en el lenguaje. No se desarrollan por completo, sino hasta los años de bachillerato y tal vez mucho más tarde. Amén, los lóbulos temporales se van desarrollando lentamente. Otros aspectos de funcionamiento del cerebro que tienen implicación en el desarrollo cognitivo es la lateralización
de lateral, lateralización o transversalización, es decir, la especialización de los hemisferios cerebrales. Usted sabe que el hemisferio derecho gobierna al izquierdo y el izquierdo gobierna al derecho. Amén. Y le llaman a esto lateralización. Sabemos que cada mitad del cerebro controla la opuesto del cuerpo. Un daño en el lado derecho del cerebro afectará el movimiento del lado izquierdo del cuerpo o viceversa. Amén. Además, ciertas áreas del cerebro afectan conductas específicas. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo del cerebro es importante en el proceso del lenguaje y el hemisferio derecho se encarga de gran parte de la información, amén, bioespacial y de las emociones, es decir, información no verbal. En algunas personas zurdas, la relación puede ser inversa, amén, pero la mayoría de ellas y el promedio de las mujeres presentan un mayor grado de especialización hemisférica y son estudios que se han realizado y que así lo han comprobado. El cerebro del niño pequeño muestra más plasticidad, es decir, adaptabilidad, porque no está tan especializado o lateralizado como el cerebro de los niños más grandes o de los adultos. Los niños pequeños pueden superar hasta cierto punto un daño en el hemisferio izquierdo del cerebro, permitiendo que el desarrollo del lenguaje continúe y no le afecte, porque el derecho asume las funciones del izquierdo. Amén, o viceversa. Distintas áreas del cerebro asumen las funciones de la zona dañada. No obstante, esta compensación es menos probable cuando el daño es el hemisferio izquierdo del niño, mayores o de adultos. Sin embargo, estas diferencias en el desempeño de los hemisferios cerebrales son más relativas que las absolutas. Un hemisferio es solo un poco más eficiente que el otro para realizar ciertas funciones. Casi cualquier tarea, especialmente las capacidades y las habilidades complejas que les interesan a los profesores, requieren la participación de muchas áreas diferentes del cerebro que están en constante comunicación unas con otras entre sí. Por ejemplo, el lado derecho del cerebro es mejor para descifrar el significado de una historia, aunque el lado izquierdo sirve para entender la gramática y la sintaxis. De esta manera, ambos lados del cerebro deben trabajar en conjunto, interactuar, amén, en la lectura. La principal implicación de estos hallazgos es que la práctica de enseñar a diferentes lados del cerebro no está sustentada por investigaciones neurocientíficas. Recuerde, ninguna actividad mental es trabajo exclusivo de una sola parte del cerebro. De manera que no existe tal caso que un estudiante con un cerebro derecho, a menos que se le haya extirpado el hemisferio izquierdo o un tratamiento poco frecuente y radical por algún tipo de epilepsia. Muchas publicaciones para padres y profesores exponen ideas útiles acerca del cerebro y la educación, pero tenga cuidado con las sugerencias que simplifican demasiado estas cosas. Como se verá, aún no se han evaluado bien muchos de esos programas basados supuestamente en el cerebro. Adolescencia. Pasamos el cerebro. ¿Cuáles son las áreas del cerebro que tienen que ver con la educación? Prácticamente todas. Todas interactúan. Amén. Se forma lo que llama una sinergesis. Amén. Se comunican las neuronas. Amén. Y hay un desarrollo, una explosión. Producen ideas, conceptos, imágenes. Amén. Y todo se desarrolla en diversas partes del cerebro que interactúan como si fuese una gran computadora o una gran red de informática. Ahora, temas importantes que debemos conocer antes de concluir esta materia. La búsqueda de la identidad, que generalmente ocurre en la adolescencia. Cuando los estudiantes entran en la adolescencia, desarrollan capacidades para el pensamiento abstracto y para entender las perspectivas de los demás. Conforme a los estudiantes se aproximan a la pubertad, ocurren cambios físicos aún mayor. De esta manera, con mentes y cuerpos desarrollados, los adolescentes jóvenes deben enfrentar
El problema crucial es desarrollar una identidad que les dé una base firme para su vida adulta o para la adultez. El individuo ha desarrollado un sentido de sí mismo desde la infancia. No obstante, la adolescencia marca la primera vez en que se hace un esfuerzo consciente para responder una pregunta apremiante, cruzante: ¿quién soy? El conflicto que define esta etapa es la identidad versus confusión de roles que hemos visto en la teoría de Erik Erikson. La identidad se refiere a la organización de impulsos, habilidades, creencias e historia del individuo en una imagen consciente de sí mismo. Implica elección y decisiones deliberadas, en especial acerca del trabajo, de los valores, la ideología y el compromiso con personas y el compromiso con ideas. O sea, identidad no se refiere únicamente a la identidad sexual, sino tiene muchos aspectos. ¿Quién soy? ¿Qué me define como persona? ¿Qué me define como ser humano? ¿Qué me hace distinto a los demás? Si los adolescentes no logran integrar todos estos aspectos y lecciones, amén, y se sienten o se sienten incapaces de elegir, podrán darse lo que es la confusión de roles. Amén. James Marcia, en un estudio realizado en el 91, 94, 99, sugiere que hay 4 alternativas de identidad para los adolescentes, dependiendo si han explorado las opciones o de si han establecido compromisos. ¿Cuáles son estas 4 alternativas de identidad para adolescentes que presenta James Marcia? La primera es la difusión de identidad. Esta ocurre cuando los individuos no exploran opciones o no se comprometen a ninguna acción, no llegan a conclusión acerca de quiénes son o qué desean hacer en su vida. Los adolescentes que experimentan una confusión de su identidad tal vez se vean apáticos, se aíslen, con pocas esperanzas en un futuro y quizás sean abiertamente rebeldes. Eso se llama difusión de identidad. Con frecuencia siguen grupos, amén, por lo que son más propensos a caer en el abuso de drogas, según estudios realizados. La segunda alternativa de la identidad para los adolescentes es la exclusión de identidad. En la exclusión es el compromiso sin exploración. Los adolescentes en este estado de exclusión no han experimentado identidades diferentes ni explorado una gama de opciones, sino que tan solo se comprometen con las metas, los valores y el estilo de vida de otros, generalmente de sus padres, aunque en ocasión podrían tratarse de sectas o de grupos extremistas. Eso se llama exclusión de la identidad. La identidad se excluye. Amén. No se centra en lo que él quiere, se centra en otros, ya sean sus padres, los adultos, un grupo, una secta, un grupo extremista, etcétera. Entonces ahí tenemos las 2 primeras alternativas de identidad que presenta James Marcia. La primera, difusión de identidad. Amén. Significa muchas veces, se manifiesta muchas veces en estado de apatía, de aislamiento, otras veces en estado de rebeldía. Amén. Y otras veces en estado, por ejemplo, que son más propensos a caer en uso de la droga cuando hay difusión de identidad porque se conoce quién es y no ha asumido un compromiso ni con ideales ni con nada. Amén. Exclusión de identidad es cuando se asumen los deseos del otro, se asume, amén, lo que el otro quiere, no lo que yo percibo. Amén. Y se sigue al otro, por lo tanto puede ser a sus padres, puede ser también a grupos, a sectas y a un grupos extremistas. Los adolescentes en este estado de exclusión de identidad tienden a ser rígidos, intolerantes, dogmáticos, defensivos. Amén. Así que cuando usted ve esa característica, puede estar frente a una, amén, a un adolescente con exclusión de personalidad. Los adolescentes que se encuentran luchando con las opciones de experimentan lo que Erikson llama moratoria. Utilizó este término para describir la exploración con un retraso en el compromiso hacia la opción de personales y vocacionales. Este retraso resulta muy común y quizás hasta saludable para los adolescentes modernos, supuestamente.
Erickson creía que las sociedades complejas, los adolescentes viven una crisis de identidad durante la moratoria. Esa moratoria, ese momento en que no quieren decidir nada, que muchas veces se retiran, no saben qué estudiar, no quieren estudiar, quieren supuestamente un año sabático, quieren aislarse de todo. Eso es una moratoria. En la actualidad, este periodo ya no se considera como una crisis. En la actualidad, los psicólogos modernos, para la mayoría de la gente, la adolescencia es una exploración gradual en vez de una conmoción traumática. La tercera alternativa, amén, es el logro de identidad. Significa que después de explorar las opciones realistas, el individuo ha elegido y está comprometido a lograr lo que se propuso. Al parecer, pocos adolescentes llegan a este estado al terminar el bachillerato. Logro de identidad. Los estudiantes que asisten a la universidad podrían tardar más tiempo en tomar sus decisiones, como en la actualidad una gran cantidad de personas asisten a universidades sin haber alcanzado lo que es el logro de identidad. Jean Marcia sigue hablando sobre esta situación. Cerca del 80% de los estudiantes cambian sus áreas de especialidad al menos una vez porque no saben qué van a hacer, no saben qué estudiar. Amén. Algunos adultos quizás logren una identidad firme en un periodo de su vida para luego rechazarla y lograr una nueva más adelante. De este modo, una vez que se adopta una identidad, no necesariamente permanece inalterable hasta el momento de la muerte. Los estados de moratoria y logro de identidad se consideran alternativas saludables. Amén. Las escuelas que brindan a los adolescentes experiencia con servicio comunitario, trabajo en el mundo real, internados y moratorias impulsan la formación de la identidad. Las sugerencias mencionan otras ideas para apoyar la formación de la identidad. Amén. Nosotros como padres, como psicólogos, como orientadores, también tenemos que fomentar lo que es el desarrollo de la identidad, saber quiénes son, qué le gusta hacer, amén, cuál sería su profesión, cuál sería su área de estudio, etcétera. Amén. Eso es parte de la identidad. Junto con la identidad surge el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es el término, amén, que se utiliza que forma parte de nuestras conversaciones cotidianas. Muchas veces hablamos de personas que tienen autoconcepto bajo, del individuo como autoconcepto fuerte, como si el autoconcepto fuera semejante a los niveles de aceite de un automóvil. Amén. O tendría alguna, tal vez el autoconcepto, alguna implicación con lo que tiene que ver, amén, a la autoestima. ¿Es lo mismo autoconcepto que autoestima? ¿O están relacionados? En psicología, el autoconcepto por lo general se refiere al conocimiento, las creencias que la gente tiene acerca de sí misma, sus ideas, sentimientos, actitudes, experiencia. Por lo tanto, sí está relacionado muy íntimamente con la autoestima. Podríamos considerar el autoconcepto como nuestro intento de explicar a nosotros mismos lo que somos, de construir lo que somos, de construir una esquema en términos piagéticos, como dice Piaget, ¿verdad? La teoría de Piaget, que organice nuestros sentimientos, impresiones, creencias acerca de nosotros mismos. Eso se llama el autoconcepto. En el autoconcepto hablamos tal vez en teología, diríamos, en teología, conocí a Cristo que era hijo de Dios a los 13 años. ¿A qué edad conoció Cristo? Amén, que era el hijo de Dios. ¿Cuál era su autoconcepto, su concepción de sí mismo? Amén. Y esto es autoconcepto en sentido general. Sin embargo, este modelo o esquema no es permanente. El autoconcepto que nos formamos no es permanente. Podemos hacer un esquema, un modelo de ese autoconcepto. Tal vez esté idealizado, pero no es permanente. Como cambiamos, lógicamente, nuestro autoconcepto también puede ir cambiando a la medida que vamos desarrollándonos, que vamos modificando. Nada es estable en la vida, todo cambia y hasta las ideas, los pensamientos cambian. Los recuerdos que uno cree que son firmes van cambiando y un mismo acontecimiento que te piden a ti que relate, lo vas a relatar
con otras palabras, de acuerdo a tu estado emocional en este momento. Así que nuestras autopercepciones, la autopercepción, lo que como tú te percibes a ti mismo, que es el autoconcepto, varía a una situación a otra y de una fase de tu vida a otra va a variar. La estructura del autoconcepto. El autoconcepto general de un estudiante se forma de otros conceptos más específicos, incluyendo autoconcepto académico o no académico. Y los colaboradores identifican hasta 17 autoconceptos diferentes en áreas no académicas. Por ejemplo, la apariencia física, la popularidad, la confiabilidad, relaciones con los padres, estabilidad emocional y áreas académicas, el área verbal, en matemáticas, resolución de problemas, el arte de informática, etcétera. O sea que en cada área puede tener o asumir un autoconcepto. En los adolescentes mayores y en los adultos, los autoconceptos específicos y separados no están necesariamente integrados en un autoconcepto general. De manera que, por ejemplo, un autoconcepto general como persona, cómo tú eres como padre, cómo tú eres como madre, cómo tú eres como esposo, cómo tú eres como creyente, cómo tú eres como trabajador, cómo tú eres como estudiante, cómo tú eres como hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos autoconceptos, ¿acaso están integrados en un autoconcepto general? ¿O simplemente podemos identificarlo y estudiarlo de manera aislada? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo se desarrolla el autoconcepto? O sea, ¿cuál es la estructura? La estructura son múltiples, muchas áreas. Ahora, ¿cómo se desarrolla el autoconcepto? El autoconcepto evoluciona a través de una autoevaluación consciente en distintas situaciones. En efecto, los niños, los adolescentes continuamente se preguntan, ¿qué tan bien lo estoy haciendo? Y así se va desarrollando el autoconcepto. Pondera las relaciones verbales y no verbales de individuos importantes. ¿Qué te dicen tus padres? Y por eso es que decimos que no le grites, no le llames estúpido, no los insultes, porque eso va a afectar su autoconcepto y por lo tanto también su autoestima. Los niños pequeños suelen tener ideas positivas y optimistas acerca de sí mismos. Un estudio, más de 80% de los alumnos de primer grado que fueron encuestados se encontraban en los mejores estudiantes de la clase. Y eso me gusta, la actitud de los niños, que siempre son los mejores, que son los últimos. Amén, porque tienen un buen autoconcepto. Cuando adquieren más experiencia en la escuela, los niños evalúan su autoconcepto con base a su propia mejoría. Un grupo de investigadores realizó el seguimiento de 60 estudiantes de Nueva Zelanda desde el momento en que iniciaron la escuela hasta la mitad de su tercer año y encontró esta relación. En los primeros 2 meses en la escuela empezaron a mostrar diferencias de autoconcepto de lectura según la facilidad o la dificultad que tenían para aprender a leer. Los estudiantes que ingresaron a la escuela con buenos conocimientos acerca de los sonidos y de las letras aprendieron a leer con mayor facilidad y desarrollaron autoconcepto de lectura mucho más positivo. O sea, que cada área podemos desarrollar diferentes niveles de autoconcepto. Con el paso del tiempo, aumentaron las diferencias en el pequeño de la lectura entre estudiantes con autoconceptos altos y estudiantes con concepto bajo en estas áreas. Así, las primeras experiencias con las importantes tareas escolar de lectura tuvieron una fuerte influencia sobre el autoconcepto. O sea, ¿de qué forma el autoconcepto influye en lo cognitivo? Mucho, de muchas maneras. Conforme maduran, los estudiantes se vuelven más realistas, aunque muchos no son jueces precisos de sus propias habilidades. De hecho, algunos sufren de alusiones de incompetencia, o sea, baja autoestima, es decir, se subestiman mucho de su propia capacidad y esto es lo que neutraliza, esto es lo que frena de forma significativa lo que es su desarrollo cognitivo. Durante la secundaria, los estudiantes adquieren una mayor autoconciencia. Recuerde que el egocentrismo de los adolescentes y la audiencia imaginaria de Elkin se estudiaron en el capítulo que hemos pasado. En esta edad, el autoconcepto está vinculado a la apariencia física.
amén, la aceptación social en el rendimiento académico, por lo que esta etapa puede ser sumamente difícil para estudiantes como, por ejemplo, Stephanie, por decir así, a quien describimos, amén, a quien describimos anteriormente. En el área académica, los estudiantes comparan su desempeño con sus propios estándares, su desempeño en matemática, con su desempeño en inglés y ciencia, etcétera, para formarse autoconceptos en estas áreas. Sin embargo, las comparaciones sociales cada vez ejercen una influencia más significativa, al menos en las escuelas occidentales. Los autoconceptos de los alumnos en matemáticas se forman al comparar su desempeño con el otro alumno en la clase de matemática e incluso a partir de los comentarios que sus compañeros de clases y sus profesores le van haciendo, así se va formando el autoconcepto. En una escuela promedio, los estudiantes que son hábiles para la matemática se sienten mejor con respecto a sus habilidades matemáticas que los alumnos que tienen la misma capacidad y que estudian en escuelas de alto rendimiento, por así decirlo. Amén. Investigaciones que encontraron a más de 100,000 jóvenes de 15 años en todo el mundo, encontraron que, amén, que el autoconcepto en 26 países participantes, amén, la participación en un programa para estudiantes superdotados y talentosos parece tener un efecto opuesto. Los estudiantes que participan en programas para superdotados, en comparación con alumnos similares que permanecen en clases regulares, con el tiempo suelen mostrar decaimiento en el autoconcepto académico, pero no se registra ningún cambio de sus autoconceptos no académicos. ¿El autoconcepto tiene alguna implicación o algún vínculo con el rendimiento académico? Sí. Muchos psicólogos consideran que el autoconcepto es la base para el desarrollo social y emocional. Las investigaciones han vinculado el autoconcepto con una amplia gama de logros, desde desempeño en deportes de competencia, la satisfacción laboral y el rendimiento en la escuela. Y por lo tanto, el autoconcepto es bueno, amén, es muy importante, muy vinculante. Y de aquí la motivación de los estudiantes en el aula escolar, por así decirlo. Continuando con con la presentación, la evidencia de la relación entre el autoconcepto y el rendimiento escolar es que el desempeño en matemáticas académicas está correlacionado con el autoconcepto específico en esta área, pero no autoconcepto social y físico. O sea, tú puedes tener un autoconcepto social bueno, autoconcepto físico bueno, pero tiene un autoconcepto tuyo en matemática, entonces tú crees que eres malo en matemática y serás malo en matemática. Si tiene un autoconcepto bueno en un área y malo en esa área, lógicamente que así como tú crees, será hecho. Por ejemplo, un estudio, el autoconcepto matemático tuvo una correlación de 0.77, cuando lo máximo lógicamente es 0.100 con las calificaciones del examen de matemáticas. El autoconcepto académico para una materia específica fue la variable más importante para predecir la selección de cursos. Amén. O sea, cuando te haces un test psicológico de habilidades, muchas veces te investigan a ver cuál es tu inclinación natural, hasta qué área de estudio tú vas, pero también están apreciando cuál es tu autoconcepto en esas áreas, cómo tú te sientes en estas áreas. Si tu autoconcepto es malo en un área, lógicamente que en esa área no te conviene estudiar porque no te va a desempeñar significativamente. Los cursos seleccionados en el bachillerato colocaron a estudiantes en una ruta hacia el futuro, por los que los autoconceptos acerca de matemáticas académicas específicas podrían convertirse en influencias que originan cambios en tu vida. ¿Qué es el autoconcepto? Muchas veces parece como si fuese metafísica, que tú debes creer positivo para lograr positivo. El autoconcepto es una posición positiva de ti misma, amén, en diversas áreas. Y cuando tú crees de manera positiva en ti misma, no te colocas barreras. Pero si crees de formas negativas, te está colocando barreras y lógicamente, amén, muchos impedimentos para tú conseguir avanzar. Preguntas de repaso. Y estas son las preguntas finales
y por lo tanto hemos